Distinguidos participantes del curso auxiliar de contabilidad, en esta oportunidad a, vamos a iniciar el estudio del módulo número 4 relativo al cierre de los libros y el balance de comprobación post cierre. Ya con este módulo llegamos a la conclusión de nuestro curso. En tal sentido, vamos a compartir un archivo que previamente tenemos ya preparado para estudiar este módulo número 9, cierre del libro y balance de comprobación. Bien, el objetivo de este módulo es lograr que los participantes estén en capacidad de efectuar el cierre de los libros y realizar una balanza de comprobación post cierre, según procedimientos y normas de contabilidad. En ese sentido, tenemos que estudiar la parte concerniente a los cierres en contabilidad. ¿Cuáles son las cuentas que vamos a cerrar y cuáles son las cuentas que van a permanecer abiertas en el próximo periodo o ciclo contable? Los asientos de cierre los hacemos cuando ya llegamos al final de nuestro periodo contable. Antes de finalizar el periodo contable y hacer estos registros, porque son registros de cierre, tenemos que saber y conocer esta parte, o recordar más bien. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento que ya hemos determinado los resultados de nuestra empresa? En el momento que ya terminamos todas esas operaciones contables, vamos a obtener un resultado. Puede ser positivo o puede ser negativo. Vamos a suponer que el resultado de nuestra empresa es positivo. Esto es que la empresa ha generado beneficio en sus operaciones. ¿Qué sucede en ese sentido? ¿Qué sucede en nuestro país? Específicamente en nuestro país. De acuerdo con lo establecido en el Código Laboral, las empresas organizadas quedan obligadas a retribuir a sus empleados y funcionarios con el 10% de los beneficios obtenidos antes de determinar el impuesto sobre la renta a pagar, o acogerse a la opción de darle, por concepto de bonificación, sueldo y medio a las personas que tengan alrededor de 3 años o menos en la empresa, y 2 sueldos para aquellas que tengan más de 3 años laborando de manera consecutiva en una empresa. Entonces, esa es la obligación que tienen los dueños de empresa en el momento que ya se ha terminado ese periodo contable, acorde a lo que se establece en las leyes laborales. Sin embargo, acorde también a lo que establecen las leyes fiscales, específicamente en la ley 1192, que es nuestro código tributario, este señala que las empresas quedan obligadas a entregar al Estado, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, un porcentaje relativo a los beneficios que ellos hayan obtenido, antes que los mismos sean apropiados o distribuidos entre sus dueños o propietarios o socios. Entonces hay que darle esa parte que le corresponde a las empresas. En otro sentido,
El estado también, el estado de que se trate, una empresa o una sociedad anónima, habrá también de separar un 5% de sus beneficios por concepto de reserva legal. Esto es una parte que deseábamos que los participantes tengan conocimiento de ella antes de empezar a hablar de nuestro tema o de nuestro módulo, que son los asientos de cierre. Los asientos de cierre. Debemos llevar a una conclusión en relación a los asientos de cierre. Todo periodo contable conlleva la realización de un nuevo tipo de registros, pues no provienen de transacciones comerciales o de ajuste, sino que con ellos se procura eliminar acumulaciones presentes para iniciarlas en el nuevo ciclo inmediato. De tal forma, como hasta ahora se ha venido exponiendo los trabajos que hacemos en nuestra contabilidad básica, hemos estudiado de esta que las cuentas por la que ella está contenida son las cuentas reales y las cuentas nominales. Entonces, básicamente, nuestra contabilidad tiene dos tipos de cuentas, cuentas reales y cuentas nominales. Las primeras, es decir, las cuentas reales, representan unidades que registran activos. También la segunda presentan unidades que presentan pasivos y unidades que presentan capital. Todos estos son rubros que vamos a representar en nuestro balance general o estado de situación. Entonces, nuestro balance general o estado de situación tiene una permanencia en nuestros informes más allá de nuestro periodo fiscal. Aunque debemos hacerlo con actualizaciones debidas. Por lo tanto, es continua la presencia de las cuentas reales en nuestra contabilidad y en nuestra empresa de manera indefinida. En cambio, las cuentas nominales son cuentas que vamos a cerrar al final de nuestro periodo fiscal. Por lo tanto, estas cuentas se van acumulando en lo que llamamos cuentas de ingreso, cuentas de costo y cuentas de gasto, que son cuentas nominales. Entonces, en un lapso de tiempo correspondiente a ese momento específico, se produce ese corte con el propósito de determinar los resultados operativos que arroje dicho ciclo o dicho periodo contable. Es por ello que también se les denomina a estas cuentas transitorias o cuentas de resultado. Es decir, a las cuentas nominales también le llamamos cuentas transitorias y obviamente son los renglones que componen el estado de ganancias y o pérdidas. Por lo tanto, para el proceso de cierre de las cuentas de ingresos, costos y gastos, se realiza con regularidad una cuenta llamada también resumen de ganancias y o pérdida, que también va a ser o será una cuenta transitoria, pero que esta puede ser objeto de otra denominación siempre y cuando se asocie con su naturaleza. El balance de esta cuenta, que es transitoria, llamada resumen de ganancias y pérdidas, podrá ser de origen deudor o de origen acreedor, dependiendo de la cuenta que vayamos a cerrar. Dependiendo que el resultado
sea débito y o que el resultado sea crédito. Esto es, dependiendo si vamos a obtener beneficio y o si vamos a obtener pérdida. Por lo tanto, el ciclo contable se termina cuando las cuentas de ingreso, que son las cuentas del grupo 4, y las de los gastos y costos, que son las cuentas del grupo 5, quedan con un balance cero. Estas cuentas de costos y gastos estamos tomando como ejemplo una empresa que sea manufacturera, pero en el caso que nos concierne de las empresas que nosotros hemos estudiado, solo vamos a dar o a trabajar con las cuentas de gastos, porque no hemos trabajado con las empresas manufactureras. Por lo tanto, en nuestras prácticas, en nuestros ejercicios, en lo que concierne a estas prácticas, solo vamos a cerrar las cuentas de gastos, pero que quede claro que debemos cerrar tanto las cuentas de ingreso como las cuentas de costos, como las cuentas de gastos. Bien, en nuestro caso ahora, vuelvo y repito, solo vamos a cerrar las cuentas de ingresos y las cuentas de gasto. De esta manera vamos a cerrar las cuentas que están en nuestros ejercicios. La cuenta de capital no se va a cambiar más que al final del año o del ciclo contable, cuando vayamos a aumentar o a disminuir esto. Esto es, si los resultados que nosotros hemos obtenido serán positivos y o serán negativos. Por lo tanto, nosotros vamos a cerrar cuentas de ingresos, vamos a cerrar cuentas de gastos o de egreso, porque cada vez que gastamos, egresa dinero del negocio, sale dinero del negocio. Y vamos a utilizar una cuenta transitoria que se llama resumen de ganancias y o pérdida, que al final de esto vamos a elaborar una balanza de comprobación post cierre. Entonces, el cierre de las cuentas de ingreso vamos a realizarlo según el esquema que tenemos en este ejercicio. En ese sentido, vamos a analizar la parte que tiene que ver con la explicación de cerrar una cuenta de ingreso. Lo primero que tenemos que saber es el origen de la cuenta de ingreso. Nuestras cuentas de ingreso son de origen acreedor. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a cerrar esta cuenta, debemos darle un débito. Entonces, para cerrar esa cuenta, solo tenemos que hacerlo mediante un asiento o un registro contable normal en nuestras entradas al diario. En el diario general se describen de manera bien detallada las descripciones del asiento o de las cuentas que vamos a cerrar o que vamos a trabajar con ella. En este caso, se tratan de asientos de cierre. En los registros debemos señalar cuál es la fecha correspondiente a los cierres, describir el mes, el día y los datos, detallarlo, los datos que vamos a encontrar en nuestra hoja de trabajo. Es decir, que todas las informaciones relativas a los asientos de cierre los vamos a extraer de nuestra hoja de trabajo. La hoja de trabajo, es decir, a la fecha del corte. Generalmente, el año lo describe la misma hoja de trabajo. Los asientos de ingresos lo vamos a definir y lo vamos a describir en la columna de débito, porque ya decíamos que los ingresos son de origen acreedor.
Por lo tanto, si lo vamos a cerrar, tenemos que darle un registro contrario al origen de la cuenta. Es de origen acreedor los ingresos, pues debemos darle un débito para poder cerrar la cuenta. Eso en nuestro diario general. En lo que concierne a los traslados, debemos trasladar todas estas cuentas que estamos utilizando para cerrar los ingresos. Cuando se termine todo el ciclo, vamos a entender mejor esta parte cuando hagamos todo el ciclo de cierre. El traslado de la cuenta. Se siguen los mismos pasos que nosotros realizamos cuando hacemos un traslado de cuenta. Cuando iniciamos traslado de cuenta, vamos a hacer los mismos pasos que hacíamos cuando trasladábamos cuentas que estábamos trabajando en el proceso operativo de nuestro periodo contable. Desde el diario general al libro mayor general. Eso es el proceso correcto. Entonces ahí en nuestro mayor general deben aparecer ya estas cuentas nominales, que son las cuentas nominales que estamos cerrando, tienen que aparecer en 0. Por lo tanto, vamos a trasladar nuestros balance al libro, desde el libro diario general, que es donde estamos haciendo las entradas, al libro mayor general. ¿Qué vamos a trasladar? Los registros que hicimos, dándole el débito a los ingresos. Inmediatamente lo trasladamos al mayor. Recuerden que en el mayor nosotros vamos a encontrar un saldo acreedor por los ingresos. E inmediatamente traslademos ese asiento de cierre que decíamos que tenemos que darle un débito a la cuenta de ingreso. Cuando lo traslademos al mayor, al lado izquierdo, en el lado izquierdo, pues inmediatamente vamos a balancear y esa cuenta nos quedará en 0. Entonces ese 0 significa que la cuenta tiene un saldo 0 y que va a iniciar en el próximo periodo fiscal con un valor 0. Y de igual manera trasladamos la cuenta transitoria a una cuenta que se llama resumen de ganancias y o pérdidas. Si no la tenemos, vamos a dar apertura a una hoja que también va a ser transitoria, una hoja en nuestro mayor. Y trasladamos también esa cuenta, que lógicamente será en el lado crédito. De esa misma manera, nosotros vamos a hacer los traslados y los registros con las cuentas de gastos. La primera parte que tenemos que analizar es el origen de las cuentas de gastos. Todos sabemos que los gastos son de origen deudor. Si los gastos son de origen deudor, pues lógicamente por el monto total que me arrojen los gastos en mi hoja de trabajo, voy a hacer esa entrada al diario. Sin embargo, el crédito yo voy a usarlo en la cuenta de gasto y el débito lo voy a usar en la cuenta que es transitoria llamada resumen de ganancias y pérdidas. Por lo tanto, mi registro será resumen de ganancias y pérdidas, será el débito por el monto total que me arroje el valor que contiene los gastos en mi hoja de trabajo. Y el crédito se lo voy a dar a la cuenta de gastos por el mismo total. Inmediatamente cuando yo traslade esos valores de esos registros al mayor, lógicamente quedará en el crédito la cuenta de gasto y en el débito voy a llevar la cuenta de resumen de ganancias y pérdidas o pérdida que ya previamente la teníamos abierta con la
de los ingresos, con la cuenta de los ingresos. Entonces yo voy a tener en este resumen de ganancias y pérdidas, en un lado, en el lado derecho, voy a tener el valor de los ingresos y en el lado izquierdo voy a tener el valor de los gastos. Esto es que cuando yo tome el balance de las dos cuentas, tiene que aparecerme un saldo que será el de los resultados, lógicamente, que después eso voy a utilizar otro procedimiento utilizando esa misma cuenta transitoria de resumen de ganancias y pérdidas para dejar ese valor donde en los resultados del periodo que se van a llevar al grupo de capital. Pero eso vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, nosotros vamos a dar los asientos correspondientes a la cuenta de egresos, de los costos y de los gastos. Como ya hemos señalado anteriormente, realizando todos esos asientos de cierre. Y ya hemos descrito el procedimiento que se ha de seguir, que será semejante al de los ingresos. Entonces, nos surge una pregunta que será bueno compartir. ¿Por qué en este asiento la cantidad de ganancias y o pérdidas va al débito? Es simple. Porque nosotros estamos cerrando las cuentas y el origen de las cuentas de ingreso es de origen acreedor. Por lo tanto, yo tengo que darle un débito. Y si es el de los registros de gastos y son egresos, pues tengo que darle lógicamente un crédito. Entonces ahí nosotros respondemos esa interrogante. Ya pasamos o trasladamos nuestras cuentas y nuestro valor al resumen de ganancias y pérdidas, que decíamos que la primera parte va a aparecer en el diario general sin ningún tipo de referencia. Es bueno que no olvidar que el balance de comprobación post cierre procederemos los traslados de las cuentas de egresos al mayor una por una. Debemos proceder a trasladar esa cuenta una por una para no equivocarnos. Se van trasladando los egresos y se van trasladando los ingresos, según sea el caso. Entonces ya, al final, tenemos que cerrar también la cuenta transitoria, ganancias y o pérdidas, porque decíamos que es transitoria. O, lógicamente, si es transitoria, tenemos que cerrarla. Entonces, la cuenta de ganancias y o pérdidas es una cuenta efímera, transitoria, que solo se usará para cerrar las cuentas nominales y que recoge a la vez las ganancias y o las pérdidas del ejercicio fiscal. Por lo tanto, esa diferencia que nosotros vamos a obtener en esa cuenta del mayor que hemos abierto, de resumen de ganancias y pérdidas que hemos alimentado, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, esa diferencia o ese saldo es el valor de nuestras utilidades y o de nuestras pérdidas en el ejercicio fiscal a qué se refiere. Por lo tanto, cuando se terminan estos asientos, también se acaba la función de dicha cuenta. Ahí esa cuenta desaparece. ¿Cómo se procederá a cerrar la cuenta? Pues de una manera muy sencilla. Esa cantidad correspondiente a la ganancia y o a la pérdida, vamos a suponer que es una ganancia para este caso. Como tal, se debe pasar a la cuenta de capital, a una cuenta de capital que se llama utilidades no distribuidas. Por lo tanto, esa cuenta ahí va a quedar en cero. Vamos a suponer que yo en
en mi ejercicio yo tuve un beneficio de 149.400. Esas son las utilidades de mi periodo. Pues las utilidades del periodo yo las voy a cerrar con una cuenta que se llama resumen de ganancias y pérdidas a utilidades no distribuidas. Esa es una parte del grupo de cuentas del capital. Entonces, ya va a desaparecer esta cuenta de resumen de ganancias y pérdidas y solo va a aparecer en nuestros grupos de capital, de la cuenta de capital, las utilidades acumuladas o utilidades no distribuidas, independientemente de cómo quieran elegir la cuenta, mediante un asiento sencillo de diario, un registro sencillo. En ese sentido, ya nosotros también podemos ver, en el caso que se hayan obtenido pérdidas, pues vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a utilizar de manera contraria esa cuenta transitoria que se llama resumen de ganancias y o pérdida. Entonces, tenemos que recordar que las pérdidas van a disminuir, uno, el capital de trabajo de la empresa y o las utilidades no distribuidas que las empresas tengan. Si las empresas tienen un monto, vamos a suponer, de 100,000 pesos en utilidades no distribuidas, y vamos a suponer que obtuvimos en este ciclo o periodo contable unas pérdidas de 50,000 pesos, pues vamos a ajustarla con esa cuenta y vamos a debitar esa cuenta, la de utilidades no distribuidas, porque debemos recordar que es una cuenta del grupo del capital, una cuenta de origen acreedor. Por lo tanto, si tengo pérdida es porque ha disminuido. Por lo tanto, va a disminuir el valor de las utilidades no distribuidas. Y así de sencillo nosotros vamos a registrar nuestros asientos de cierre. Conviene también aclarar que las utilidades no distribuidas se presentan como un aumento en la participación de los accionistas. En el caso de que sea una compañía, ¿verdad? Que está constituida por socios, una compañía por acciones. Y como ya les dije, va en la sección de capital, en el balance general y o en el estado de situación. Va en el grupo de capital, vuelvo y repito. Finalmente, es preciso apuntar que el resumen de ganancias y pérdidas tiene un propósito. El único propósito es ser una contracuenta para los asientos de cierre y no debe quedar abierta esta cuenta. Entonces, luego que ya nosotros hemos cerrado todas esas cuentas nominales, vuelvo y repito, las cuentas de ingreso y de gasto, que es el caso de nuestras prácticas, ya nosotros procedemos a hacer una balanza de comprobación post cierre. Cerramos las cuentas y ¿qué nos van a quedar? Pues nuestras cuentas reales. ¿Cuáles serán nuestras cuentas reales? Las cuentas de activos, las cuentas de pasivos y las cuentas de capital. Vamos a retroalimentar esa parte recordando que la balanza de comprobación nos va a mostrar todas las cuentas que ya tenemos abiertas. Y como ya cerramos las cuentas nominales, las únicas cuentas que vamos a tener abiertas, pues serán lógicamente las de el estado de situación. Por lo tanto, el balance de comprobación por cierre y el balance de comprobación ajustado son herramientas contables que nos van a servir para que el profesional de la contabilidad
pueda supervisar y visualizar los resultados de manera objetiva de la empresa y ya pueda confeccionar un balance de comprobación ajustado post cierre, que será una herramienta que proporciona una información cierta con la que se puede analizar y exteriorizar informaciones financieras de manera precisa, tanto a los proveedores, tanto a los propietarios como al Estado. Por lo tanto, procede elaborar en ese sentido un estado de situación o un balance general. Ese estado de situación o balance general que vamos a elaborar correspondiente al cierre o post cierre del periodo será el inicial del próximo periodo fiscal, sobre cuya preparación vamos a iniciar las nuevas operaciones. Es bueno recordar que cuando se inició este curso de contabilidad básica, cuando iniciamos el curso de contabilidad básica, debemos recordar que lo iniciamos realizando un estado de situación inicial. Con ese estado de situación inicial, nosotros confeccionamos o estructuramos una balanza o un estado de situación. Lo llevamos a nuestros mayores y de ahí en adelante realizábamos todas las operaciones del lugar y ya se distribuía entre los diferentes informes que dieran lugar a ello. Por lo tanto, empezamos ahí por el principio, pero con otra situación económica, que puede ser una situación económica positiva en el sentido de que el capital inicial de trabajo lo veamos aumentado y o que el capital inicial de trabajo haya disminuido. De ahí la importancia que decíamos al inicio de nuestro curso, que debemos distinguir siempre ese estado de situación inicial con lo que la empresa empieza sus operaciones para poder hacer las comparaciones de lugar y hacer las recomendaciones de lugar. Bien, si tuvimos pérdida, tenemos que analizar cuáles fueron las causas que originaron esa disminución en el capital de trabajo. Si obtuvimos beneficio, vamos a observar un aumento de capital y también podemos observar si es factible o no controlar algunos costos, gastos, en sentido general, algunas erogaciones para que el porcentaje de aumento del capital sea más alto en el próximo ejercicio fiscal y tomar decisiones oportunas y decisiones a tiempo. Por lo tanto, el estado de situación o balance general lo vamos a ver integrado solo por las cuentas que tiene la empresa en sus activos. Todo lo que la empresa tiene en sí, por las obligaciones o pasivos que las empresas tienen y por el capital que éstas lograron conservar. Es bueno que hagamos o que realicemos siempre un balance de comprobación
poscierre para determinar todas estas partidas, como los pasivos derivados del estado de resultado operacional, origina el pago de bonificaciones y el pago del impuesto sobre la renta. Tenemos que estar bien claro de los resultados de la empresa. Bien, es bueno saber también que, o recordar que en algunas ocasiones, en algunos ejercicios, van a encontrar también cuentas de costos. Y también, como decía anteriormente, se pueden cerrar utilizando el mismo procedimiento. Por lo tanto las cuentas de ingresos, la de costos y la de gasto van a meritar un procedimiento semejante. Espero que esta parte, que es totalmente teórica, sirva de base para un buen entendimiento de este módulo final de nuestro curso, para que podamos entender el porqué de todas esas explicaciones que al inicio de nuestro curso señalábamos. ¿Por qué enfatizábamos bien en la clasificación de las cuentas según su origen, según su objeto? Vuelvo y repito, según su origen, las cuentas que hemos visto, débitos y créditos, se han de confirmar en nuestra balanza de comprobación y ahí vamos a verificar la igualdad entre débitos y créditos, que es nada más y nada menos que nuestra ecuación contable. También vamos a confirmar el por qué clasificábamos las cuentas contables según su objeto en cuentas reales y cuentas nominales. ¿Cuál es la importancia de cada una de esas cuentas? ¿Por qué cerramos las cuentas nominales? ¿Y por qué realmente quedan abiertas para el próximo periodo fiscal las cuentas reales? Gracias por su atención.